hombres y mujeres del mundo. Hoy traía un tema a compartir contigo y conversando con quien me da el honor de grabar estas alocuciones que me permito dirigir a ti, de golpe cambio el tema. Te iba a hablar de la justicia y de la elección de los jueces en nuestro país. Pero me llega a la mente que ya aquí empezó, se puede decir, una campaña política para las elecciones presidenciales ya en el término de 2 años por llegar. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por quién voy a votar? Pero sucede que la primera pregunta no es por quién voy a votar, sino cuál es el deber de un partido político para elegir un candidato y cuáles condiciones, cualidades debe de reunir una persona para poder presentarse ante el pueblo o ser presentado como candidato de la nación. El presidente de la República es quien preside el Poder Ejecutivo. Quiero que sepas que de acuerdo a la Constitución Política de la República Dominicana, como en la gran mayoría de los países del mundo, hay 3 poderes. El Poder Ejecutivo, integrado por el presidente de la República y el vicepresidente, que son electos por la voluntad libérrima de un pueblo, por la mayoría de los votantes. También está integrado por los que informan lo que llamamos el ministerio, el ministro de Educación, el ministro de Salud Pública, el ministro de Agricultura, y los demás integrantes como directores nacionales de determinadas instituciones que las más de las veces son con una condición y calidad autónoma, con determinada independencia, donde el director es designado por el presidente de la República. Y ocurre que esas personas que integran esas posiciones deben ser evaluadas por un presidente y su equipo de consulta, de consejeros, y que reúnan las condiciones y las cualidades que se requiera para cada ministerio. Si es el ministro de Finanzas, debe ser una persona con alto conocimiento en la finanza, no de una empresa, sino de la nación. El ministro de Agricultura debe ser un conocedor del campo, debe tener alto conocimiento de lo que es la ganadería vacuna o porcina, saber cómo se provoca la crianza y el desarrollo de cada uno de esos renglones. Si es el ministro de Educación, debe ser una persona ducha, experto, preparado en el mundo de la educación pública, de cómo debe primar la escuela primaria, también para los infantes, en las estancias infantiles, en el bachillerato y a escala universitaria, y cómo desarrollar un método para que los estudiantes aprendan a razonar, a determinar lo que es correcto, lo que procede, lo que no procede, cómo se interpreta cada palabra y el valor de la palabra, cómo motivar a un pueblo a leer, a indagar, a estudiar, a enamorarse de los libros, que desde que tengan edad del razonamiento y aprendan a leer y a escribir, vean el libro como su aliado, como su amigo connatural, ese hermano que debe caminar y marchar junto con él, leer grandes novelas, conocer la historia de su pueblo y la historia de los pueblos del mundo, saber por qué y cómo nacen los pueblos, cómo se forma un Estado, saber cómo uno se involucra a través del diálogo, del debate permanente, y cómo uno recibe el bombardeo de las palabras y de las informaciones y de las noticias que nos llegan de otras latitudes.
saber involucrarse en el debate, saber compartir en el barrio, saber compartir e integrarse con los demás y buscar orientaciones de los más mayores y cómo uno también aportar al debate desde que uno tiene uso de razón y se va involucrando en el saber humano. En tal sentido, nosotros creemos que un candidato a la presidencia de la República, por encima de todo, tiene el partido que estudiar bien a ese miembro, o si es un independiente, ver su historia, sus condiciones, su forma de vivir, si tiene dinero, cómo ha acumulado el dinero, cómo se ha integrado en el mundo de la producción de la nación, de la sociedad, del campo, del barrio, de la sociedad en sentido general. Tiene que ser una persona, no que sea un intelectual acabado, como se dice, sino un hombre o una mujer pensante, pero que al mismo tiempo tenga un sentimiento humano hacia el pueblo, que se enamore de los pobres por encima de todo, porque tiene que estar bajo el lema, por encima de todo, los pobres primero. Los campesinos, cómo viven, qué conocimiento tienen sobre el campo, qué valor le merecen los trabajadores del campo y la ciudad, cómo proteger sus derechos fundamentales, desde cómo prepararlo para que se involucren en la tecnología, en la ciencia, en la técnica y puedan encontrar trabajo seguro y ellos ser un ente productivo y también un ente de ayuda en la transformación de la técnica y de la tecnología y se constituyan en la vanguardia y baluarte de todo lo que tiene que ver con la mecánica de la transformación, del progreso y de la prosperidad. Pero si ese candidato es una persona que no lee, que no estudia, que no le habla al pueblo, no importa que sea una persona que no hable muy bien, que no sea muy locuaz, pero que tenga un concepto claro del valor del pueblo, de las necesidades del pueblo, de por qué el pueblo sufre, por qué pasa hambre, por qué hay un porcentaje tan alto que no tiene un trabajo seguro y estable, por qué no cuenta con un salario que le permita a él el privilegio de compartir con su familia y poder comer caliente 3 veces al día, que le permita a él poder vacacionar, poder reposar con tranquilidad y poder dormir con tranquilidad, poder saber que todo está asegurado y que hay una política de seguridad social, pero tiene que conocer lo que son los principios de la seguridad social, que es aquella que tiene que ver con la salud de un pueblo, que tiene que ver con la estabilidad psíquica del ser humano, que tiene que ver también con la integración del ser humano en esa sociedad, en el diario batallar, y que al mismo tiempo va a tener la protección desde la cuna hasta más allá de la tumba, porque después que muera, sus hijos, su familia, van a seguir bajo la protección de derechos esenciales que le merecen a él, y que tiene que recibir con los años una pensión justa, y también que sea equitativa para poder dar respuesta a las necesidades y exigencias perentorias que se presentan en el diario batallar. Si ese presidente no sabe eso de la seguridad social, jamás podría provocar normativas y que surjan leyes de protección a esos derechos, el derecho a nacer, el derecho a crecer, el derecho a vivir, el derecho a la alimentación, el derecho a contar con hospitales del Estado, no privados, sino públicos, pero que allí no tenga que pagar un centavo para que lo atiendan, ni cuando tengan que hacerle una intervención quirúrgica, ni cuando tenga que buscar los medicamentos, porque ese candidato debe tener conciencia que la medicina no se vende, que debe ser gratuita para cada hombre y mujer del pueblo, que se paga a través de las cargas impositivas que los seres humanos y ciudadanos están llamados a cumplimentar de acuerdo a lo que gana y a los beneficios que recibe cada ser humano,
y de aquellos que reciben fortuna a través del derecho sucesoral como herencia por parte de sus padres o de sus abuelos o de quien familiar que le haya dejado una fortuna. Todo eso tiene que saberlo un candidato, pero al mismo tiempo el candidato tiene que tener un concepto claro de lo que es la política económica de un país, cómo desarrollar la industria y cómo integrar al pueblo al desarrollo industrial y cómo el Estado debe proteger y darle una razón de ser a nuestros inversionistas nacionales, que estén por encima de la inversión extranjera, pero por encima de todo que él tenga el financiamiento seguro, la asesoría técnica que provenga de industria y comercio y de otras instancias del Estado. Eso tiene que saberlo el candidato, pero también el candidato tiene que tener un concepto claro, que él va a ser presidente pero electo por el pueblo, y tiene que comprender y saber que el presidente, que el pueblo es el soberano, que el pueblo es el rey, que el pueblo es el que manda, y él no puede actuar de espalda al calor y al sentimiento de un pueblo. Y por eso ese candidato, cuando es candidato, tiene que hablar con su pueblo, pero hablar de política, como ciencia y como arte, y cómo dar respuesta. En particular, comprender que su país es un país soberano, que es un Estado independiente, que no depende de ningún otro Estado del mundo, ni de ninguna potencia del mundo, y que es el que tiene que pregonar la autodeterminación como pueblo, porque no podemos seguir ni ser colonia, ni dependiente, ni estar bajo los caprichos de la dependencia de otra potencia o país extranjero. Y él debe de hablarle de eso a su pueblo. No debe caer en el manto ni en el marco del chisme ni de la intriga. Todo es hablarle a un pueblo, concientizar a un pueblo, pero para eso tiene que conocer al pueblo, las necesidades del pueblo, las limitaciones que hay en el pueblo y buscar las causas de cómo vencer la violencia, cómo enfrentar el narcotráfico. Y esas causas se buscan ofreciéndole todas las facilidades habidas y por haber a los hijos del pueblo, a los adolescentes, a los jóvenes. Y eso se le comienza a pregonar desde muy pequeño, abriendo las puertas de aulas y aulas de escuela, de politécnico, para que mañana sean bachilleres técnicos y puedan involucrarse en la producción y en el desarrollo de la nación. Eso es lo que debe de hacer un candidato. Y si ese no conoce el pueblo, ni visita el pueblo, ni se abraza con el pueblo, ni entra a los hogares para ver si la paila está allí, ya con el fuego de la nafe, con el fuego de la estufa o con el fuego del fogón, ¿cómo bendito puede conocer la realidad en la parte medular de la alimentación de un pueblo? Pero si no sabe que la causa tiene que ser cómo formamos a nuestros hijos, cómo educamos a nuestros hijos, cómo los preparamos a nuestros hijos, pero la gran mayoría no tiene la facilidad ni mandarlo a una escuela, y tenemos entonces que cultivar el desarrollo integral de las escuelas, y que sean escuelas técnicas, donde al mismo tiempo que van aprendiendo a leer y a escribir, a conocer la historia y la geografía, la matemática y la geometría, por ejemplo, y la parte humanista, tienen que irle enseñando a cómo irse preparando para dar respuesta e integrarse al desarrollo de una nación. Y para eso se necesita que el Estado tenga una política de becas, para darle becas a los niños, para darle becas a los jóvenes, para abrir las puertas de las universidades y de los politécnicos, y ellos puedan llegar con todo allí en sus manos, que puedan también desayunar, comer y cenar, por encima de si sus padres tienen las posibilidades de ofrecerle ese derecho y garantizarlo. El Estado es el ojo avisor, es el protector, el Estado es el amigo solidario, y a través del gobierno ejecuta las decisiones esenciales para pregonar la independencia.
Y en la medida en que involucramos a nuestros hijos en el conocimiento, lo vamos alejando de las pandillas del narcotráfico, lo alejamos de las pandillas del crimen y del robo, y lo convertimos a ellos en muy jóvenes, pensantes, solo con el deseo de superarse, y jamás la droga lo va a invadir ni lo va a sustraer de sus derechos esenciales. Fíjate cómo te estoy hablando de lo que debe de hacer un candidato o una candidata a la presidencia, o a ser diputado o ser senador, para tener una idea clara que llegan al Congreso para elaborar o modificar las leyes arcaicas y atrasadas por el tiempo, y que surjan nuevos estamentos legales, modernos y ajustados a las grandes transformaciones económicas y sociales que se presentan en un pueblo. Por esa razón tenemos que buscar candidatos o candidatas que se constituyan en estudiosos de toda la sociedad, de los elementos y dispositivos que protejan y garanticen al pueblo de todo aquello que es enemigo del avance y que no se conviertan en estancamiento. Pero hoy en día vemos como en América del Sur en particular están surgiendo partidos que ganan las elecciones con candidatos que no reúnen las condiciones de pueblo y de amor al pueblo, ni tampoco creen en la soberanía de su pueblo, y son piezas que se convierten en peones de otra potencia del mundo. Y eso no es correcto. El candidato no tiene que ser un científico, no tiene que ser un gran intelectual, pero tiene que tener por lo menos las cualidades de ser un ser pensante, que comprenda lo que es bueno, lo que es malo para un pueblo, y siempre hablar con su pueblo y escuchar a su pueblo. Y por esa razón me preocupa que no estamos viendo eso en nuestro país, sino personas que salen a buscar un voto y haciendo alarde de que tienen dinero o que pueden comprar la conciencia de hombres y mujeres que pasan hambre, que están desesperados, que viven en un mundo de neblina y apagado para poder pensar. Y yo quisiera que todo eso cambiara, pero para poder cambiar, tú como pueblo tienes también que cambiar, tienes que asumir tu responsabilidad de exigir que te hablen y poder comprender lo que es la realidad y lo que es la verdad. Yo te voy a poner un ejemplo, y perdóname que te ponga ese tipo de ejemplo. Te pido de nuevo perdón, pero me voy a remontar para el año 1962, cuando ya había pasado la dictadura de Trujillo, 30 años en el oscurantismo, 30 años en la incertidumbre, 30 años en el miedo. Vimos desaparecer hijos e hijas, vimos cómo se torturaban hombres y mujeres porque luchaban por la libertad y la libertad de su pueblo y el libre albedrío de su pueblo y de cada ser humano, y los llevaban a centros de tortura, los masacraban, los acribillaban y los asesinaban vulgarmente o los perseguían, y en una noche cualquiera lo lanzaban allí al zafacón del olvido, solo el cadáver ya podrido. Y cuando tú no comprendes lo que fue tu historia, jamás tendrás derecho a poder reclamar de tus reivindicaciones, a buscar, porque no tiene conciencia de lo que fue aquella historia maldita y perversa que estranguló la estabilidad y la dignidad del ser humano y de la lealtad que debe primar entre todos los seres. Por esa razón quiero pedirte, empieza a pensar, empieza a comprender. No importa que no hayas aprendido a leer y escribir, pero hablando con otros puede ir comprendiendo realidades y verdades, participando en pequeñas reuniones, buscando que en el barrio, en la sección más remota, se vayan organizando los padres, las madres, o los abuelos, o los amigos, los vecinos, y tomar momentos para intercambiar, para ver cómo marcha la agricultura, quién tiene la tierra, quién nos ayuda a cultivar el pedazo de tierra,
si hay un gobierno con un plan de nación, con un programa, con asesores que bajen y nos ayuden, que nos otorguen la semilla, los fertilizantes químicos, si tenemos hospitales públicos que puedan decir que están por encima de las clínicas privadas, que tengamos médicos que trabajen para el pueblo a través de los hospitales y policlínicas con buenos sueldos, que puedan obtener su vestimenta en cooperativas, que puedan tener su vehículo a través de cooperativas a precio bajo y con financiamiento con bajos intereses, y que ellos puedan vivir con dignidad y brindar su servicio con amor hacia el pueblo. Eso tenemos que comprenderlo. No todo se privatiza, no todo se entrega al mercado. También está el Estado, están los intereses del pueblo, y esos intereses hay que buscarlos, porque el Estado no solo es el mercado, no es el mercado el que tiene que dirigir nuestra conducta, ni nuestra vida, ni nuestro modo vivendi. Tiene que ser el Estado a través de un gobierno que rija para el pueblo, no para determinados grupos poderosos, no para los que lo tienen todo, sino para las grandes mayorías, para aquellos que son descamisados, para aquellos que andan semidescalzos, para aquellos que andan muchas veces hasta sin ropa interior, o sea, pantaloncillo o panty, porque no tienen con qué comprarlo, y andan con pantalones remendados, o vestidos o faldas remendadas. No, tú tienes que tener un orgullo y dignidad, y ese orgullo y dignidad no tiene que buscar que tenga fortuna, ni que tenga riqueza. Eso surge de tus entrañas, de tu espíritu y sentimiento, y eso es lo que te tiene que llevar a unificar ideas y pareceres con los demás, organizándote y aprendiendo a conocer tus derechos y a pelear por tus derechos. Y tú tienes que exigirle a los candidatos que te hablen de economía, que te hablen de la parte social, que te hablen a ti de la agricultura, que te hablen de la industria y de la protección que merecen nuestros inversionistas nacionales, que también necesitan de una política definida y clara y precisa por parte de todo gobierno que dirige al Estado, porque el Estado es una figura que está por encima de todo, es el que abarca el territorio, la tierra, es el que abarca lo que tiene que ver con los mares, los océanos y los ríos, y todo lo que es la montaña para preservar y garantizar el medio ambiente. El Estado es la columna vertebral y que le da solidez. El Estado permanece y los gobiernos se van, y cada gobierno que llega no puede derrumbar todo lo que pasó. Tiene que ver lo malo para no repetirlo, y lo que haya hecho bueno y que se permanezca y mantenga vigente y no se ha terminado, continuarlo y terminarlo, porque ya hay inversión del patrimonio que es del pueblo dominicano en nuestro caso. Fíjate todo lo que debe de reunir un candidato: tener formación, poderle hablar al pueblo. Y cuando te dije del 62, quiero decirte lo siguiente: vinieron las elecciones por primera vez después de la muerte de Trujillo, y fue un candidato de un partido pobre ante un candidato de un partido que estaba toda la oligarquía, los grandes terratenientes propietarios de las grandes tierras de nuestro país. Y ese candidato de pobres, ese candidato de los trabajadores, le hablaba todos los días de lunes a viernes a su pueblo, media hora, a la 1 de la tarde, por radio comercial y otras emisoras del interior del país. Le hablaba con un lenguaje sencillo, llano, pero que llegara con palabras que le llegaran al pueblo y las pudiera entender. Le hablaba de sus derechos, le hablaba de lo que tenía cómo tenía que ser ese pueblo, cada hombre y cada mujer, cómo debía de integrarse. Y ese pueblo que andaba en burro, no en mulo ni a caballo, sino en burro, empezó a entenderlo, a comprender. Y cuando llegaron las elecciones, ese hombre candidato de los pobres, que no repartió dinero, que no compró conciencia, que no repartió arroz ni habichuela, que no repartió nada,
sino solamente con la palabra levantó la conciencia de un pueblo, la dignidad y el orgullo de un pueblo. Ese hombre recibió el 62% y pico de los votos, y el otro solo el 30 y pico por ciento, el candidato de los ricos, el que compraba conciencia. Pero ese pueblo encontró quien lo educara, quien le hablara, quien le enseñara a amar la patria, que le enseñara a amar la familia, que le enseñara a saber y comprender por qué nació y para qué nació. Y no obstante ser pobre, comprender por qué tenía que integrarse en las luchas libertarias, reivindicatorias de los derechos, de la salud, de la educación y del trabajo, por ejemplo. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas, que busque, que haga tuyo ese lema, que haga tuyo ese principio y no te dejes llenar y llevar de promesas que no son objetivas ni prácticas y que no son para llegarle al corazón y al espíritu de un pueblo, sino con el único interés de llegar a dirigir el Estado para servirle a los de siempre, aquellos que no piensan en ti, aquellos que no te aman, aquellos que no comprenden tus necesidades porque nunca han bajado ni llegado a ti. No basta el discurso, se requiere integrarse con un pueblo y saber la lealtad que emana de un pueblo, la belleza que brota del corazón mismo de cada hombre o mujer, máxime los pobres, los campesinos, los obreros y aquellos que sufren y aquellos que duermen sin haber cenado, sin haber ingerido lo necesario para llenar su estómago con lo que debe de ser una alimentación balanceada. Escucha lo que te digo. Exige, no solo andes como un toro devocado o como una yegua devocada. Tiene que detenerte a pensar en tus derechos. Tiene que detenerte a buscar el otro, compartir, integrarte en tu mundo, provocar que surjan ideas a través de las palabras y buscar el significado de cada palabra. Tus hijos ya usan el celular, entran al internet y puedes preguntarle qué quiere decir la palabra política, qué quiere decir la palabra partido, qué quiere decir la palabra Estado. Y en el internet, la inteligencia artificial le va a dar la respuesta y él te la puede leer y él te puede explicar. Y también tú vas aprendiendo de tu propio hijo, de tu propio nieto. Mi nietecito de 18 años, algunas veces me coge dictado y me ayuda y hasta me corrige, no obstante ser un abogado de 56 años de ejercicio y de 80 años de edad, porque esos niños cuando los preparamos nos sirven de fuente, nos sirven de base y nos sirven de trampolín hasta para poder entrar en un mundo desconocido. Hoy el mundo va cambiando y tú también tienes que cambiar. Tú también tienes que transformar tu honor y tu orgullo y tu dignidad y demostrar que tú no quieres que te pongan una moneda en la palma de tu mano, que tú quieres que te eduquen, que tú quieres que te enseñen y que tú quieres que alimenten y abran tu espíritu para tener conciencia de por qué naciste y por qué eres importante. Al igual que cualquier poderoso, un gobernante, un presidente no es solo para hablar bonito un día, es para vivir cada segundo y cada minuto en las interioridades y en el corazón y el espíritu de un pueblo, buscar el pueblo, vivir en el pueblo, estar con el pueblo, no ser egoísta, ni ser pretencioso, ni creerse que porque hable bonito y diga palabras bonitas es todo. No, el pueblo necesita respuesta económica, respuesta en el mundo de la salud, respuesta en el mundo de la educación, respuesta en el mundo de la sociedad, en el mundo de la producción, en el mundo de la integración, en el mundo económico. Eso es lo que tenemos que buscar, que un presidente haga, que un candidato haga, de cual que sea el partido o independiente en el mañana.
no a aquellos que transmiten malos ejemplos, no a aquellos que transmiten el individualismo, el yoísmo, el libre mercado sin pensar en los principios y derechos esenciales de un pueblo. Tú debes ser el juez. Si te he dicho algo malo o algo pernicioso o algo que contraríe lo que son los principios tuyos y el derecho tuyo y el futuro tuyo y la estabilidad y la grandeza de tu familia. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.